Bien, pues hoy 30 de enero de 2025 vamos a comenzar con la materia propiamente dicha. Una vez que hemos descrito los objetivos del curso, la metodología docente y la evaluación. Vamos allá. Bien, el primer tema lleva por nombre topología. Topología es una rama de las matemáticas que se dedica a estudiar los conjuntos desde un punto de vista bastante flexible. La historia es que en el cálculo en varias variables, que es de lo que va a versar la primera parte de esta asignatura, vamos a cambiar bastante, bastante más de lo que parece a primera vista. Y es que, me explico, si en una variable lo que tenéis es esencialmente esto, una función que lo que hace es mover puntos de la recta real a puntos de la recta real, y esto se reescribe, bueno, se dibuja, se representa con lo que es la gráfica de una función. En varias variables lo que vamos a tener es no una entrada para tener una salida, sino vamos a tener múltiples entradas que dan lugar a múltiples salidas. Entonces, el salto fuerte, como ya he dicho, es en dos variables, y lo que haremos será trabajar así. Para cada dos entradas hay lugar a una salida. Es decir, la función va a depender de dos variables. Esto se puede representar gráficamente de esta manera. Simplemente a cada punto del plano se le asigna un valor. Entonces, este es el primer salto. De una variable a una variable, funciones reales de variable real a función real, es decir, su imagen es un número, de dos variables, x e y. Y entonces esto empieza ya a obligar a definir los conjuntos en R2. ¿Cómo es un conjunto en R2? Y uno tiene la sensación rápidamente de que la topología es mucho más complicada. Es decir, en R, uno lo que en el fondo tiene son intervalos. Se pueden hacer cosas muy complicadas en R, pero bueno, con los intervalos, pues uno entiende que básicamente puede tener la situación modelo. Una función está definida sobre un intervalo o sobre una unión de intervalos. Pero en R2, es decir, para funciones de dos variables, uno puede definir funciones sobre conjuntos mucho más variados. Es decir, ahí tenéis una especie de bola que está aquí, donde la función puede estar definida aquí, pero no aquí. Aquí no está definida. Entonces, uno tiene que empezar a describir propiedades que no son tan evidentes como en la recta real. Es decir, en la recta real en un intervalo uno tiene los extremos. Ya está. Aquí los extremos es algo más complicado. Tiene un conjunto, los extremos es lo que llamaremos rápidamente frontera, que es esta parte de aquí, la parte donde limita el conjunto. Es el límite del conjunto. Ni siquiera está claro cuál es la base de la descripción de los conjuntos en R2. Pero una elección bastante obvia es basar todo en bolas. Pues me explico. Si tenéis un punto en R2, una bola, es esto.
de radio R. Entonces, una bola centrada en X0, Y0 y radio R está formado por los puntos que cumplen que la raíz de x menos x0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado es menor que r. Este es el conjunto básico. Será el que se utilice como los intervalos se utilizan en R. La cuestión es que, como he dicho antes, los intervalos en R son más que suficientes. Los intervalos en R2 no lo son. Hay conjuntos mucho más ricos que un intervalo. Esto, de todas formas, ya empieza a ver parte de la dificultad del cálculo. Una de ellas es que hay que escribir mucho. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es compactar. A esto de aquí lo vamos a llamar X en negrita. Esto que hay aquí en el fondo es el módulo, la norma de un vector. Le vamos a llamar así. De forma que la bola se puede escribir de una manera más compacta como los números no, los puntos de R2, donde la distancia x0 es menor que R. ¿Sí? Esto no solamente sirve para R2, sino cuando saltemos a R3, es decir, ya funciones que dependan de tres variables, pues uno puede compactar x, y z en una especie de x, no una especie, sino una x negrita. Y lo mismo con x0. Cuando saltemos a 4, 5 o 50 variables, o 1000 variables, o 20.000 variables, ya no hay geometría. Es decir, x, y se identifica con el plano, x y z con el espacio, x y zt, bueno, pues el espacio más el tiempo, quizás. Pero uno puede empezar a definir funciones de más y más variables, que tienen todo el sentido del mundo, insisto. Pero ya no hay geometría detrás. O la geometría no es visualizable. En cualquier caso, si uno entiende bien lo que pasa en dos y tres variables, el resto de casos con más variables va a ser lo mismo, solo que no hay apoyo geométrico. E insisto, considerar más de tres variables tiene todo el sentido del mundo. Un modelo de inteligencia artificial es una función de 20.000 millones de variables. O 30.000 millones, por ahí va la cosa. O sea que hay margen para subir para arriba. Bien, de este conjunto, y hay dos propiedades que son importantes y que vamos a definir luego conjuntos más arbitrarios. Uno es la frontera. No voy a detallar qué es la frontera de un conjunto, lo que voy a utilizar es más bien hacer referencia a medida intuitiva. La frontera es precisamente el límite del conjunto. Es decir, estaría formado, en este caso, creo que lo he puesto así en los apuntes. En este caso sería los puntos de R2 cuya distancia al centro de la bola es exactamente R. Marca el límite del conjunto. Como podéis ver, este conjunto no contiene para nada la frontera. Pero los puntos de la frontera no están contenidos aquí. Justo cuando tocáis la frontera os salís fuera. Entonces, esto lo que viene a decir es que la bola, tal y como está definida, es abierta. Que quiere decir que no contiene ningún punto de la frontera. Si a un conjunto le añadís su frontera, tenéis lo que se llama la clausura, o como podéis leer en algunos textos traducidos en México, la cerradura. Pues, la clausura
de un conjunto es, ok, al conjunto añádele la frontera. Para el caso de la bola, se denota así, con la idea de cerrar. Y sería, pues eso, los puntos del conjunto añadiéndole la frontera. Entonces, estos conjuntos, los conjuntos que contienen la frontera, se llaman cerrados. ¿Puede haber conjuntos que no sean abiertos y cerrados? Sí. Hay conjuntos que pueden contener parte de la frontera y parte no. De momento vamos a dejarlo así. Y el último que hay aquí, el último conjunto básico, sería el complementario. Que el complementario, pues, es quitarle al espacio entero lo que tengáis. Y sería, pues, los puntos del espacio cuya distancia al origen, al centro de la bola es mayor que R. Esto es para bolas. Pero la misma idea se generaliza a conjuntos, pues, arbitrarios. Es decir, uno puede tener un conjunto como puede ser este. De forma que la frontera es precisamente esta parte de aquí. El interior es esta parte de aquí. Y el complementario sería esta parte de aquí. Pues, insisto, las ideas intuitivas de abierto, cerrado, interior, frontera, complementario, son fáciles de entender y son necesarias porque a la hora de trabajar con conjuntos, en el plano, en R2, tenemos una libertad bastante mayor que con la recta real. Queda otra propiedad más a la que me referiré como el nombre de compacto. Y compacto es una palabra que agrupa dos nociones distintas que ya hemos visto. Bueno, una sí, cerrado, y la segunda es acotado. ¿Y qué es acotado? Pues acotado es que no contenga el infinito. Un conjunto es acotado. Vamos a poner una cosa un poquito más simétrica. Si no hay ningún punto que esté situado tan lejos del origen como queráis. Es decir, esto es un conjunto acotado. Los puntos que hay aquí están situados a una distancia máxima del origen. Un conjunto no acotado podría ser este. Y os podéis alejar todo lo que queráis. Es decir, un conjunto acotado es algo que está controlado. Un conjunto no acotado es un conjunto que se puede prolongar hacia el infinito. Pero daos cuenta que aquí el infinito es distinto. En la recta real uno tiene un infinito hacia la derecha, otro hacia la izquierda. Fin de la historia. Aquí en R2 tenéis infinitas direcciones que van al infinito. Un rango muchísimo mayor. Que lo que está diciendo es otra vez, lo que pasa en R2, la topología de R2 es mucho más rica que lo que pasa en la red. Bien, esto es R2, el plano. Si entendéis lo que pasa en el plano, entenderéis qué pasa en el espacio.
los ejes coordenados, X y Z, siempre en este orden. Es como llamaría Ricardo I, J y K. Podéis definir conjuntos en el espacio, una especie de patata. La frontera del conjunto es la superficie de esa patata. El conjunto se considera abierto si ningún punto de la frontera está contenido en el conjunto. Se considera cerrado si todos los puntos de la superficie están contenidos en el conjunto. Se considera acotado si, como en este caso, los puntos están situados en una distancia máxima del origen. Pues, este tipo de conjuntos es necesario trabajar sobre ellos. Ahí tenéis puesto en la clase de física, habéis trabajado con Ricardo momentos de inercia. Los momentos de inercia se pueden calcular, se calculan matemáticamente, y es una integral triple sobre el objeto. Entonces tenéis que coger el objeto que estáis rotando y montar sobre ahí una integral que veremos que se llama integral triple, es una integral en las tres variables. Eso os da el momento de inercia. En el momento que decís, vale, esto es así, me lo creo o me lo creeré, en ese momento tenéis que pensar, bueno, pues cualquier objeto que pueda imaginar de que quiera calcular el momento de inercia va a necesitar una descripción matemática de una función que es la distancia de los puntos al eje de giro, definida sobre el objeto. Es decir, hay que plantear dominios y funciones sobre dominios arbitrarios. Puede ser cualquier cosa que se os ocurra. Entonces, insisto, es el principal problema. Que en R1 está muy tranquilo con los intervalos. Cuando pasáis a 2, 3 y más variables, es que no hay intervalos. Hay conjuntos que son mucho más ricos, mucho más variados. Y esto tendrá consecuencias. Bueno, todo esto lo trabajaremos un poco en problemas. Cuando llegue el momento, lo iremos viendo sobre la marcha. No supone demasiada dificultad. Uno entiende lo que hay aquí. Entiende que describirlos a veces geométricamente va a ser complicado porque necesitáis 3 dimensiones o más dimensiones, pero las ideas intuitivas quedan claras. Entonces, dicho esto, vamos a arrancar ya con el tema siguiente, que es el tema 1, que lleva por nombre, si no recuerdo mal, funciones, límite y continuidad. Y si uno echa la vista para atrás y mira el cálculo de una variable, la primera parte es igual. Vamos a definir qué es una función, vamos a definir qué es el dominio de una función, vamos a definir qué es la imagen de una función, vamos a ver qué es la gráfica de una función, y aquí van a empezar las diferencias. Vamos a ver que hay cosas que ya no se pueden definir. Uno no puede definir claramente qué significa periodicidad en una función. Uno no puede hablar de paridad de una función de dos variables, al menos no de una forma clara, una forma que no tenga dudas sobre cómo hacerlo. Las diferencias fuertes van a empezar con la idea del límite. Definir el límite de una función en varias variables es complicado. Pero bueno, como siempre, como va a ser una constante en todo lo que vamos a partir de ahora, el salto fuerte es de una a dos variables. En dos variables tenemos formas de dibujar todavía. Si entendéis bien las dos variables, entenderéis bien qué pasa en tres o más variables. Vamos abriendo boca sobre esto y vamos a empezar con qué es una función. Y una función de dos variables, solo de dos variables para arrancar, es exactamente igual que una variable. Es una regla que a cada punto del conjunto le asocia un valor, una salida, que es un número real.
Cualquier cosa que haga esto es una función de dos variables. Habitualmente las funciones se describen vía una operación aritmética. Entonces, por ejemplo, esta función de aquí. Es una función que a cada x e y le asocia el resultado de hacer x menos y. F de 2, 3 es igual a 0. No, 0 no. 2 menos 3 todavía sigue siendo menos 1. F de 3, 3 sí que es 0, por ejemplo. Por ejemplo, esta. Una función que a cada x y le asocia x más x por y cuadrado. O esta de aquí. O esta de aquí. O esta de aquí. Aprovecho para recordar que con mi matemáticas 1, el log es logaritmo neperiano. Logaritmo decimal se denota así, o lo denotará así. Pero bueno, esto es una regla. Entonces, como tal, podéis definir cosas totalmente arbitrarias. Pues, por ejemplo, podéis definir una función que sea esta de aquí. Que sea 1 si x menos y es un número racional, 0 si x menos y no es un número racional. O desde un punto de vista más práctico, podéis imaginaros que tenéis una placa con forma, pues, D, y la función es simplemente la temperatura de la placa en ese punto. Es una función. Está asignando dos variables que son las que colocan el punto en la placa, asigna una salida, que es la temperatura en ese punto. ¿Vale? Entonces, cualquier cosa que sea definible de esta manera es una función. Vale. En el momento que tenéis una función, como en una variable, hay que hablar del dominio y hay que hablar de la imagen, rango o recorrido. Entonces, el dominio de la función se define exactamente igual que en una variable, son los puntos donde la función existe. Entonces, uno mira la expresión de la función y decide o dilucida o halla en qué puntos la función se puede calcular o está definida. Y la imagen está formada por todos los valores que toma la función. Entonces, por ejemplo, en este último caso, la función que fuera o que sería la temperatura en una placa, la imagen sería el rango de temperaturas. Es decir, cuál es la temperatura mínima, la temperatura máxima, todas las temperaturas que se alcanzan en la placa. De ahí el nombre de rango. Es un nombre. Vais a ver que muchos de los conceptos que estamos introduciendo desde el punto de vista matemático tienen o se utilizan en el mundo
llamémosle real, en el mundo práctico. Pues el rango de temperaturas es precisamente eso, es la imagen de la función temperatura, nada más. Pero si uno mira estos ejemplos, bueno, pues yo creo que queda claro que el dominio de la primera función es todo R2. Uno puede hacer x menos y para cualquier x, cualquier y. Igual aquí e igual aquí. Pero no aquí. Esta función no la podéis aplicar a cualquier x e y. Por ejemplo, si x es igual a 5 y es igual a 0, y quisierais evaluar la función en el punto 5, 0, os encontraríais con la raíz cuadrada de 4 menos 25 menos 0, que es la raíz de un número negativo. Y dejáis el cálculo real para pasar al cálculo complejo. Porque, insisto, en toda esta parte de aquí el cálculo es cálculo de funciones reales. El valor tiene que ser real, no se admiten números complejos. Entonces, aquí el dominio no es todo R2. El dominio de aquí, de hecho, es la bola centrada en el 0 y de radio 2. 0 es el origen, ¿eh? Cualquier punto que esté situado a una distancia menor o igual que 2 del 0, 0, del origen. En cuanto os vayáis fuera, la función no existe. Bola cerrada, por cierto. No lo he puesto. ¿Sí? Si la bola 2, 0. No, no, tal y como está definida lo que hemos definido como bola, el primer argumento es el centro y el segundo argumento es el radio. ¿Vale? Entonces, tiene que ser el centro del 0, 0, radio 2. Bueno, aquí ya lo voy a dejar como ejercicio. El dominio es todo R2 también. Aquí el dominio también es todo R2. Entonces, el dominio está, o es un conjunto de, en este caso, R2, que es donde están las variables. La imagen es distinta. La imagen hace referencia a qué valores toma la función y es siempre un subconjunto de R. La imagen es un intervalo. Si preguntáis qué es más fácil de calcular, pues si para las funciones reales es más fácil de calcular el dominio que la imagen en la inmensa mayoría de los casos, para dos y más variables también va a ser así. El dominio es fácil de calcular o relativamente fácil. La imagen no tanto. La imagen es más difícil. Bien, buena parte de lo que hemos visto en cálculo de una variable se podía visualizar utilizando el concepto de gráfica de una función. La gráfica de una función, ya sabéis, cogéis un punto y os veis aquí y recorréis o construís la curva que se construye así, donde la primera coordenada es la variable, la segunda coordenada es la salida. ¿Se puede hacer lo mismo con dos variables? Se puede hacer lo mismo con dos variables. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que si necesitáis dos dimensiones para representar una función de una variable, vais a necesitar tres dimensiones para representar una función de dos variables. Porque aquí la idea es que si uno tiene el dominio, y aquí uno dibuja los puntos donde la función existe, para representar la función necesitará añadir a las variables la salida. Y os vais a tres dimensiones. X, Y, f de x, y.
Entonces, si hacéis esto con todos los puntos posibles, vais a encontraros con el dominio de la función, que puede ser algo así. O sea, con la gráfica de la función, que podría ser algo así. Entonces, la buena noticia es que se puede representar. La mala noticia es que dibujar gráficas de funciones de variables es complicado. La buena noticia es que, gracias a Dios, tenemos ordenadores. Así que con un buen ordenador, o cualquier ordenador de hecho ahora mismo, y con un programa de dibujo, propio navegador, propio ChatGPT o DeepSeek o lo que demonios salga mañana, vais a poder representar funciones, la gráfica de funciones de dos variables. Y buena parte de las propiedades que vamos a ver de funciones de dos variables, como puede ser la continuidad, como será luego la diferenciabilidad, que es la derivabilidad en varias variables, tiene interpretación geométrica. Hay una forma de subsanar el problema este de aquí, el problema de que uno requiera de 3 dimensiones para representar una función. Por cierto, no lo he escrito, la gráfica de una función se define así. Son puntos del espacio donde X e Y se mueven en el dominio. Entonces, intuitivamente, uno ve que la gráfica de una función es una superficie. Lo de intuitivamente hay que tomárselo con un poquito de sal, ¿eh? Se pueden hacer cosas muy raras en el plano y en el espacio, pero muy, muy raras. Pero bueno, para una función razonable, la gráfica de una función es una superficie. Hay una forma de subsanar esta dificultad o de evitar saltar a 3 dimensiones que pasa por lo que se conoce como curvas de nivel. Las curvas de nivel permiten representar una función en 2 dimensiones. Y estamos hablando de una función de 2 variables todavía. Entonces, ¿qué vamos a hacer con una curva de nivel? Fijamos un valor. En principio, un valor que esté en la imagen, porque si no, no vamos a dibujar nada. Ya vas a ver por qué. Y definimos este conjunto, los puntos del dominio de f donde la función toma ese valor. Entonces, este conjunto es lo que se conoce como curva de nivel de valor c. Es un conjunto geométrico que está en R2. Es decir, evitáis saltar a R3, quedan dos en R2. En principio, aunque no siempre, esto es una curva, pero puede ser cosas más complicadas que una curva. Todo esto al principio parece una cosa un poquito extraña, pero cuando uno le da la vuelta se da cuenta de que es algo tan natural que es de uso cotidiano todos los días. Entonces, vamos a ver. Imaginaos, y esta idea es bastante fuerte, en el sentido de que es útil, que lo que tenéis es f igual a la altura en un punto f, en un punto x, y. Es decir, tenéis un mapa, es un objeto bidimensional, y lo que hacéis es representar sobre el mapa la altura de ese punto. Estáis dibujando la montaña. En cada punto tenéis x, y, que son sus coordenadas, y la altura, que sería la función, que sería la altura de ese punto. La gráfica de la función es la montaña en sí. Pero cuando uno hace senderismo, cuando uno sale a trotar por el campo, no lleva un objeto de esa manera, no lleva una figura tridimensional. Lo que tiene es un mapa donde lo que se hace es añadir algo que se llama curvas de nivel. Y las curvas de nivel es el mapa en sí y empezar a añadir curvas
que os marcan la misma altitud. 200, 250, 300, etcétera. Entonces, ¿esto representa la montaña? Pues bueno, aquí hay una pérdida de información muy fuerte. No es lo mismo ver el objeto en 3 dimensiones, no es lo mismo ver un mapa en relieve que ver un mapa con las curvas de nivel. Se pierde mucha información. Pero la información que queda aquí queda filtrada y es posible que sea más que suficiente, que no necesitéis más. Por supuesto, es más fácil llevar un mapa en 2 dimensiones que en 3. Es más fácil llevar una hoja, un plano, que llevarte un modelo en 3 dimensiones por el campo. Pues esto es las curvas de nivel. Simplemente es representar esto. Contra más niveles dibujéis, más tendréis una representación más fidedigna del objeto en 3 dimensiones. Pero si tenéis el objeto de curvas, no vais a ver nada. Entonces hay que buscar una especie de intermedio entre el número de curvas de nivel y cómo de complicado es lo que queréis representar. Esto técnicamente, o otra forma de visualizarlo, es que si queréis ver la curva de nivel de valor 200, cogéis el plano en valor 200 y miráis el corte. Esto mejor en rojo. Y esto se proyecta abajo. Es esto. Nada más. Esto es tan útil que se utiliza de forma continua. Entonces, si os tomáis la molestia de ver un mapa del tiempo, una de las informaciones más importantes en un mapa del tiempo es la presión atmosférica. Entonces, lo que hace el mapa del tiempo es trabajar con una función que es, en cada punto, la presión atmosférica. Y lo que hace en una previsión del tiempo es simplemente dibujar lo que llaman las isobaras, que es, pues bueno, esto está a 1024 milibares. Esto está a 1030 milibares. Y lo que está haciendo es representar la función presión atmosférica, pero en vez de recurrir a un objeto en 3 dimensiones, dibujar sus curvas de nivel. Esto es así. ¿Por qué no le llaman curvas? ¿Por qué le llaman isobaras en vez de curvas de nivel? Porque aquí cada uno lleva, lleva la descripción de su terreno. Entonces, las isobaras son curvas de nivel para la presión. Pero es que podéis hablar de isotermas. Y esto son curvas de nivel para la temperatura. Podéis hablar de líneas equipotenciales, que esto lo habéis visto con Ricardo. Y con las líneas equipotenciales lo que estáis haciendo es trabajar con la función potencial y en vez de representar la función potencial en los puntos, ir dibujando puntos que están situados en el potencial, es decir, curvas equipotenciales. Luego están las isoclinas, pero las isoclinas no me acuerdo de qué son. Isoclina, no me acuerdo. Lo que sea. De nuevo, para representar o dibujar, podréis contar con medios informáticos. No va a tener tiempo de detallar ningún programa en particular, pero no cuesta nada buscar la vida y dar con algo que os permita trabajar con estas representaciones. ¿Alguna pregunta? No, todo esto es para R2. ¿Qué pasa con R3? Pues con R3 uno puede hacer exactamente los mismos pasos. Uno puede definir funciones de R3.
Y una función de R3 es una función que tiene 3 parámetros de entrada y da una salida. Se puede reinterpretar como funciones que trabajan en el espacio. Es decir, X y Z se pueden referir a un punto en el espacio, la coordenada de un punto del espacio, y la función un valor en ese punto. Entonces, ejemplos. No sé, ejemplos puede haber. Aparte de funciones definidas de forma aritmética, con reglas aritméticas, ejemplo, uno puede recurrir a ejemplos como puede ser una habitación como esta y la función que sea la temperatura en cada punto. Entonces tenéis el dominio, que tiene un dominio de una forma prismática, y sobre cada punto de esta habitación tenéis la medida de temperatura que os dará la función en sí. Podéis hablar del dominio, podéis hablar de la imagen, exactamente lo mismo. ¿Podemos hablar de representación gráfica? Pues aquí empiezan los problemas. Si queréis dibujar una función de 3 variables, necesitáis 3 dimensiones para la variable y una para el valor de la función. Os vais a R4. Así que mal asunto. No hay representación gráfica en R4. Uno puede recurrir a cosas como puede ser mover la cuarta variable, considera que es el tiempo, y entonces tener una película que os vaya dando los valores en cómo evolucionan, pero ya es una solución muy artificial. Y si resulta difícil dibujar una función de 2 variables, de 3 variables, que sea una película, ya os podéis imaginar que la cosa se complica y mucho. Hay una forma de resolver parte todavía en R3, que son lo que se conoce como superficies de nivel. Que es las curvas de nivel, pero en R3. Entonces tenéis un valor de entrada, la función, y dibujáis los puntos del espacio donde la función toma ese valor. Y eso os da lugar a una superficie, en principio. Entonces, si pensáis, por ejemplo, en la función temperatura de esta habitación, la superficie de nivel sería los puntos situados a una temperatura que prefijáis. Por ejemplo, 21 grados, 23 grados si está cerca del radiador, 24, y os encontraréis con una especie de representación de superficies que toman ese valor. Dibujar la superficie de nivel es complicada, pero se puede hacer. Bueno, pues esto es como las Pringles. Ya cuando haces pop ya no hay stop. Podéis definir funciones de 4 variables. Olvidaos de interpretaciones gráficas. Una función que depende de 4 entradas. Podéis hablar del dominio perfectamente. Podéis hablar de la imagen perfectamente. El dominio está contenido en R4, la imagen está contenida en R. Por ejemplo, de momento es una función que es, pues eso, una función dada con una regla aritmética. Nada más. Pero se puede hacer. Desde el punto de vista práctico, podéis imaginaros un modelo de producción en una fábrica. Tenéis las variables de entrada, que puede ser costo de cada material, costo de la energía, costo de los salarios. Así que empezáis a tener un montón de variables, pero un montón. Y podéis tener como resultado final la función beneficios. Tenéis una función. Y, por ejemplo, problemas que pues, se pueden plantear en una variable, que plantearemos en 2 variables, tienen sentido también aquí ahora. Por ejemplo, calcular máximos, es decir, maximizar beneficios. Podéis tener restricciones que os dicen que las funciones variables no son cualquier cosa, sino que las variables tienen limitaciones. Por ejemplo, que sepa yo, todavía los salarios tienen que ser positivos, no hay salarios negativos.
Pues la variable salarios tiene que ser positiva. Por ejemplo, tenéis posibilidades de que algunas entradas dependan una de la otra, en costes de producción, qué sé yo. Entonces, el hecho de manejar funciones de 4, 5 o más variables tiene todo el sentido del mundo. Problema, como ya os he comentado, hay que escribir mucho. Entonces, lo que vamos a hacer en esos casos, incluso lo vamos a hacer ya en R2, es en vez de estar escribiendo X, Y, X e Y, o X1, X2, X3, o X, Y, Z, llamar a esto X, en negrita. El contexto dejará claro cuántas variables hay aquí, pero compactamos para escribir lo mínimo posible. Siguiente apartado. Bueno, si ya hemos visto funciones reales de 2, 3, 5, 50.000 variables, ¿por qué no definir funciones que llamaremos vectoriales? Y en las funciones vectoriales, el asunto es que uno tiene variables de entrada y tiene salidas. No una salida, sino pues m salidas, las que sean. A esto lo llamamos funciones vectoriales. Uno puede pensar que esto todavía va a ser más complicado que lo anterior. No lo es. Las funciones vectoriales en el fondo no es más que una forma de agrupar funciones reales de varias variables. Lo vamos a ver enseguida. Pero técnicamente podemos trabajar con esto y trabajaremos con esto. Entonces, vamos a ver, funciones vectoriales, vamos a ver algunos ejemplos que tienen significado físico y luego ya lo definimos en general. Entonces, quizás la función vectorial más sencilla sea esta. Dos entradas, no, perdón. Una entrada, dos salidas. Y aquí lo voy a llamar así, porque vais a ver enseguida por qué. Pues esto sería una función que la asociáis a una entrada, dos salidas. Por ejemplo, la función de aquí, donde t es un número, no sé, real. O mejor, vamos a ponerlo controlado, de 0 a 2pi. Entonces ahí tenéis un ejemplo de una función vectorial. Una función que depende de una variable y que da como resultado dos salidas. Esto en el fondo no es más que agrupar dos funciones. Está por un lado y está por otro lado. Tenéis estas dos funciones y las agrupáis. Bueno, pues a esto llamaremos funciones componentes. Entonces, f es una función vectorial de m componentes y n variables. ¿Qué quiere decir? Que hay m salidas y que cada salida, en el fondo, es una función que tiene n variables. ¿Es esto de aquí? Coseno de t, seno de t, dos funciones componentes, cada una de ellas es una función de una variable. Bien, para que veáis por qué hacer incluso física a un nivel no trivial os obliga a pasar por el cálculo vectorial, aquí tenéis esto. Esto podría ser la posición de un objeto que se mueve
en dos dimensiones a lo largo del tiempo. Entonces, por eso utilizar t y por eso utilizar x e y como salidas. Entonces, en cada instante de tiempo, esto dice dónde está. Una función de dos variables, la posición. Derivar esto, entre comillas, os va a llevar a la velocidad. Pero la velocidad va a ser un vector, como ha de ser. Derivar la velocidad os va a dar la aceleración. La aceleración va a ser un vector. Y vais a tener componentes tangenciales y normales, como habéis visto en física. Todo esto es cálculo vectorial. ¿Sabéis qué forma tiene la trayectoria de esto? ¿Lo podéis dibujar? En t igual a 0, os veis aquí, y esto os dice que está en el punto 1, 0. En t igual a pi medios, os veis aquí, y esto os dice que estáis en 0, 1. En t igual a pi, estáis aquí. En t igual a pi cuartos, estáis aquí, que corresponde a este valor. Entonces, si reconstruís, lo que estáis viendo es uno de los movimientos más simples cuando uno deja el movimiento rectilíneo. Y es este. Es decir, si queréis modelar físicamente una partícula que está girando, necesitáis una función vectorial de una variable, el tiempo, dos componentes que es la posición. Entonces aquí os deis de bruces con una función vectorial. ¿Sí? Si en vez de tomar t de 0 a 2pi, tomáis de 0 a 4pi, lo que estáis haciendo será doble giro. Si tomáis t en r, lo que estáis haciendo es un movimiento que es girar y girar y girar. Dos variables, o sea, una variable, dos componentes. Una variable, tres componentes. Entonces, x es una función vectorial de una variable, que es t, y tres componentes. La pregunta es, si esto describiera, como antes, el movimiento de una partícula, ¿cómo se mueve esa partícula? ¿Qué es este dibujo de aquí? ¿Qué es esta función? Esta es la parte que va a ser más complicada. No os lo voy a pedir demasiado porque ya digo que cuando se sale uno de ejemplos más o menos estándar y con mucha simetría y muy simplificados, eh, las trayectorias, que es lo que hablamos aquí, van a ser complicadas. Pero esto todavía se puede dibujar. Estáis describiendo un objeto que si miráis solamente la primera y segunda componente, hace un movimiento circular, eterno. Si ahora a ese movimiento añadir la tercera componente, lo que estoy diciendo es que el objeto se levanta. En dos componentes gira, tercero tira para arriba. Es decir, una hélice en torno a Z.
Ejemplo de una función vectorial. Dos componentes, dos variables. Y esto, insisto, es una función que depende ahora de dos variables y que da como resultado dos salidas. Podéis pensar en multitud de problemas que os lleven a una función de esta manera. Pero si queréis ver hacia sitios donde tienen aplicaciones inmediatas, esto lo podríais visualizar, interpretar, o un problema que os llevaría a una función de esta manera sería la siguiente. En cada punto le asociáis un vector. Estáis hablando de un campo vectorial, campo de fuerzas, por ejemplo. Pues, describir matemáticamente un campo de fuerzas requiere trabajar por una función, en el caso más sencillo, todo bidimensional, de una función vectorial de dos componentes, las coordenadas del vector, y dos variables, la posición del punto. He dicho campo vectorial, he dicho campo de fuerzas. Podéis pensar en otro problema como puede ser un problema de fluidos, que es tener un fluido moviéndose y lo que tenéis en cada sitio es la velocidad del fluido en ese punto. En un problema así, tenéis que trabajar con una función de esta manera. Una función que os está describiendo no solamente la velocidad del fluido como magnitud, sino como un vector. Hacia dónde va y qué dirección tiene. Pues eso, matemáticamente, es una función vectorial de dos variables, dos componentes. Si entendéis esto, entenderéis el siguiente salto. Un campo vectorial en tres dimensiones. Un fluido de verdad, moviéndose en un volumen, y lo que queréis es trabajar con la información de la velocidad del fluido en cada punto. Pues tenéis una función vectorial con tres variables de entrada, que es la posición, y tres salidas. En estos casos, cuando llegue el momento, lo escribiremos así. Es que es muy cómodo. Con los vectores canónicos. Cuando queramos enfatizar su descripción como un campo vectorial, como que estoy hablando de vectores. Pero matemáticamente da igual. Matemáticamente es una función de tres variables de salidas. Otro ejemplo, y esto tiene que ver más con la geometría. Si queréis describir geométricamente, o matemáticamente, mejor dicho, una espiral, necesitáis una función vectorial que os esté diciendo, bueno, qué es el objeto. Para cada t, un valor. Pues, propiedades como puedan ser, por ejemplo, la longitud de una curva. Una curva que sea más complicada que la gráfica de una función. Necesitáis una función vectorial. Entonces, esto se puede escribir, pues, tal que así. Entonces, bueno, por ejemplo, esta bien podría ser esta función.
Vamos a dar que dé 2 vueltas, 3 vueltas. Hasta aquí. Bien podría ser esto de aquí. Pero daos cuenta que esta función y esta dan el mismo objeto geométrico. Estas dos funciones describen lo mismo. Dicho de otra manera, la imagen de estas dos funciones es la misma curva. Visto de otra manera, si tuvierais dos móviles que se mueven de acuerdo a estas ecuaciones, los dos recorren la misma trayectoria, solo que el segundo lo hace más rápido. Entonces, cuando queréis trabajar con curvas, necesitáis funciones que las describan. Y aquí el problema que se va a plantear es que para una curva en sí, que es un objeto geométrico, podéis tener, de hecho tendréis, infinitas funciones cuya imagen sea esa curva. A esto lo llamaremos parametrización. Que físicamente viene a decir lo siguiente: si yo tengo una trayectoria, esa trayectoria se puede recorrer de infinitas formas distintas. Más rápido, más lento, frenando y acelerando en determinadas zonas. Hay infinitas funciones que describen esa trayectoria. Cuando veamos luego propiedades de esas trayectorias, como puede ser la longitud de la trayectoria, la longitud de la longitud de la curva es una propiedad de la curva, no de la función que la describe. Entonces, va a haber expresiones que tienen que ser iguales, trabajéis con la función que trabajéis, siempre que describan el mismo objeto geométrico. Esto lo veremos cuando llegue el tema de interacción. Pero vamos, que hay propiedades que no dependen tanto de la función, sino de lo que describe la función en sí. Para el plano no es demasiado, aunque tiene su aquel. Para el espacio con curvas tampoco. Sí que lo tiene para la superficie. Entonces, y esto sí que va a ser lo último que vemos hoy. Vamos a pensar en una función vectorial como esta. Es una función vectorial, porque tiene dos variables de entrada, es lo que vamos habitualmente a llamar n igual a 2, y 3 salidas. Aunque las dos primeras son muy sencillas. Simplemente es XX y Y. El dominio de esta función es dónde existe la función. Y no es que deba existir una componente, sino es donde existe la función entera. Entonces, el dominio de la función son los puntos donde las tres componentes existen. Es decir, los puntos donde se puede hacer la tercera, que realmente es la que tiene una restricción. Las dos primeras no suponen ninguna restricción, la tercera sí. Es decir, que el dominio de esta función son los puntos donde x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 4. Esto es la bola centrada en el origen y de radio 2. Está definida aquí. Más o menos. Un poquito mejor. Pero
y radio 2. ¿Cuál es la imagen de sí? Pues la imagen, insisto, en general es un problema complicado, aquí no lo es. Si cogéis esta componente y la eleváis al cuadrado, cogéis esta componente, la eleváis al cuadrado, cogéis esta componente, la eleváis al cuadrado y la sumáis, sale 4. Entonces, la imagen de esta función son puntos del espacio cuya distancia al origen es 2. Puntos donde la norma del vector que apunta del 0 a ese punto tiene longitud igual a 2. Pues aquí estamos hablando de la esfera centrada en el origen y de radio 2, pero no toda la esfera. Ah, porque la parte de abajo no está. La parte de abajo no está porque esta raíz cuadrada es positiva. Entonces, la parte de abajo de la esfera no está. Si queréis considerar o si queréis sacar la parte de abajo de la esfera, hay que poner aquí un menos. Esto es otra manera de decir que la gráfica de esta función es la superficie de la esfera, de radio 2 y centrada en el origen. Son ganas también de complicarme la vida, pero bueno. Entonces, si queréis trabajar con una semisfera, por ejemplo, calcular el momento de inercia de una cáscara esférica, necesitáis trabajar con una función de esta forma, que os está dando la descripción de ese trozo de la esfera. ¿Es la mejor forma? No es la mejor forma. Hay formas mejores de trabajar con la esfera. En particular, esta es una que va a aparecer muy a menudo, que es una función también de dos variables, que es esta. Coseno de phi, seno de tita, seno de phi, seno de tita, coseno de tita. Donde phi es un número que se mueve entre menos pi y pi o 0,2 pi, y tita es un número que se mueve entre 0 y pi. Es una función vectorial. Dos valores de entrada, tres valores de salida, tres salidas, tres resultados. Cada uno de los tres componentes de ese vector. Bueno, pues si le echáis un vistazo a esto, y quizá la forma más fácil vamos a poner, si nos importa, un 2 aquí, que se me ha olvidado. Si miráis esta función de aquí y tomáis la primera coordenada y la eleváis al cuadrado. Tomáis la segunda coordenada y la eleváis al cuadrado. Tomáis la tercera coordenada y la eleváis al cuadrado. Os queda 4 coseno cuadrado de phi, seno cuadrado de tita, más 4 seno cuadrado de phi,
seno cuadrado de tita, más 4 coseno cuadrado de tita. Si juntáis estas dos de aquí, sacáis seno cuadrado de factor común, quedaría coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi por 4. Entonces, esto de aquí queda 4 seno cuadrado de tita más el coseno cuadrado de tita y el 4, que me lo he olvidado. Y esto de aquí sale 4. Es decir, son puntos cuyas coordenadas al cuadrado suman 4. Es decir, si miráis esto como un vector, es un vector de longitud 2. Si miráis esto como distancias del punto al origen, todos los puntos que hay en esta función distan del origen 2. Son puntos sobre la esfera. Entonces, esto es una forma distinta de describir no la esfera, no la semisfera, sino la esfera entera. A ver. Esto no es una esfera, evidentemente. Cada punto de la esfera se puede escribir como resultado de esa función evaluada entre phi y tita. Phi primero, tita después. Pero es que phi y tita tienen esos nombres como letras griegas por una razón, y es que son ángulos. Este es phi, este es tita. Y esta es la forma natural de describir una esfera. Trabajaremos con estas funciones más adelante. Son la puerta de entrada a las coordenadas esféricas. Pero si uno quiere describir puntos en una esfera, la mejor forma de hacerlo es con esto. Y es tan natural que cuando uno mira un GPS y mira las coordenadas de un punto con un GPS, el GPS nos devuelve los ángulos. No exactamente esos ángulos. Un GPS lo que hace es devolver, en vez de este ángulo, el complementario, este de aquí. Pero bueno, es una cuestión de dónde midís. Este es el ángulo de latitud. Este es el ángulo de longitud. Pues es tan natural que se lleva midiendo la posición de un punto de la Tierra con estos ángulos o ángulos parecidos desde hace 400 años. Bueno, pues tendréis unas funciones que son estas. A esto lo llamaremos una parametrización de la esfera. Lo natural. Vale, ya sé que queréis todavía más clase, pero yo no puedo más. Así que lo vamos a dejar aquí. Nos vemos mañana.